Seguimos en la serie de Salmos y hoy vamos a ver el Salmo 14. Si lo pueden ir, si lo tienen en la Biblia, pueden ir buscándolo para que lo tengan ahí listo. Salmo 14, el título de la enseñanza es Cuidado con el ateísmo. Cuidado con el ateísmo. Voy a leer el texto. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor? Allí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. Del consejo del afligido ustedes se burlarían, pero el Señor es su refugio. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Hoy vamos a ver el Salmo 14 y ya lo leímos, así que posiblemente les debe haber sonado familiar alguno de los versículos que ya vimos. Y es porque Pablo hace referencia a ese Salmo en Romanos 3. Y Romanos 3 es bastante famoso. No hay justo ni a uno, no hay nadie que busque a Dios. Eso, primero, el Espíritu Santo inspiró a David para escribirlo, Salmo 14. Y curiosamente, el Salmo 14 es uno de esos 3 pares de mellizos que tienen los salmos. Hay 3 salmos que se repiten. Este es uno. Salmo 14 y luego Salmo 53, si lo buscan, son exactamente igual. El Espíritu Santo inspiró a David a copiarlo 2 veces. 2 veces aparecen. Así que pudiésemos predicar el 53 como el 14 y sería exactamente lo mismo. Solo como dato curioso, los otros salmos son el Salmo 40 del 33 al 17, coincide con el Salmo 70, y el otro el 57 del 7 al 11, que coincide con el 108 del 1 al 5. Lo que hace este salmo interesante es que le da una perspectiva. David está mirando el mundo, es lo que está haciendo David, y comienza a analizar un poco más el mundo y ver cuál es la condición de él. Hoy vamos a ver un poco más acerca de la mirada esa al mundo, con cosmovisión, un poco más qué es el ateísmo, qué es la definición correcta de necio, la que da la Biblia, y cuál es la esperanza que la Biblia da luego de que hayamos mirado el mundo y nos demos cuenta de cómo está el mundo realmente. Hoy el ateísmo es muy popular, bueno, mucho más que en estos tiempos de David o que en los tiempos de Pablo. Y hasta hay variaciones de ateísmo ahora. Ya hay gente que dice que no es atea, que es agnóstica, otros que dicen que son ignósticos, que son escépticos. Eso ya viene desde los griegos y las variaciones han ido aumentando. De hecho, ayer hubo un desfile de orgullo gay y yo estoy seguro que si le preguntan a muchos de ellos qué creen, muchos posiblemente digan con confianza que ellos son ateos o alguna de esas variaciones. Pero vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de eso, porque realmente esa es la norma de verdad. Porque la Biblia no es una verdad, la Biblia es la verdad, por tanto a ella nos tenemos que someter todos, incluso ellos. Vayamos al texto y voy a leer el Salmo 14, los versículos del 1 al 3. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguien que entienda,
alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado. A unas se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Qué dice el necio? El necio dice, no hay Dios. Eso hoy se traduciría como ateísmo. Que ateísmo no es más que la postura de una persona que niega la existencia de cualquier Dios. Bíblicamente, que niega la existencia del único Dios, porque no hay muchos dioses, solamente hay uno. Así que un ateo es alguien que quiere negar esa existencia. Si ustedes notan, en las definiciones de los ateos, ellos dicen que es con cualquier Dios, que no es con el Dios de los cristianos solamente, que es con el Dios de los musulmanes, con el de los hindúes, etc. Pero si usted comienza a buscar en internet cualquier tipo de debate, ateo versus, va a encontrar uno que otro de un ateo versus un musulmán, uno que otro de un ateo con un mormón muy raro. De 100, 95, 96 van a ser ateos versus cristianos. Y es evidente porque somos los cristianos los que tenemos al único y verdadero Dios. Los demás, incluso hoy, el hinduismo, el budismo, en sus modalidades toleran el ateísmo en ciertas maneras. No hay forma que un cristiano o que el cristianismo tolere el ateísmo en ninguna manera. En nuestra cosmovisión existen dos clases de personas, cristianos y no cristianos. Tan sencillo como eso, cristianos y ateos. No hay más. No podemos ver a las personas en tantas categorías, solamente hay dos. Una cosmovisión es una visión o concepción global del universo, es decir, cómo entendemos el mundo. Los cristianos deben ver el mundo a través de los lentes de la Biblia. Yo voy a juzgar si eso es bueno o malo cuando me pongo los lentes de la Biblia, y los lentes me dicen, eso es bueno, eso es malo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. No porque a mí me parece, o porque mi papá me lo dijo, o porque el maestro en la escuela lo dijo, sino porque la Biblia lo dice. La Biblia es el estándar de verdad, porque es la verdad. El cristiano, por ende, entiende de que todos somos malos, desde el vientre de nuestras madres. Eso suena duro, pero es la verdad. Fuimos concebidos en maldad y nacemos pecadores porque venimos de una simiente pecadora. Solo los cristianos pueden entender eso porque solo nosotros nos pegamos a la Biblia. Los necios dicen, no hay Dios. Hoy hay muchos que dicen eso y se hacen llamar ateos. Es interesante que esas personas que dicen ser ateas son consideradas como inteligentes por la gran mayoría de las personas en el mundo y me atrevería a decir que hasta por muchos cristianos. Les voy a mencionar algunos ejemplos de personas que dicen ser ateas. Todos estos ejemplos de personas ya fallecieron, pero son ateos que hasta el sol de hoy son reconocidos como grandes mentes que vivieron en el mundo y que dieron grandes aportes. Personas como Stephen Hawking, famoso físico, astrofísico, es el que andaba en una ruedita que no podía hablar, que hicieron una película de él, La teoría del todo. Bueno, él, ateo, famosísimo, para muchos súper inteligente. Karl Marx, creador de teorías políticas y económicas como el comunismo y el socialismo. Ateo también, para muchos conocido como muy inteligente. Carl Sagan, astrónomo físico, igual que Hawking, pero Sagan era más viejo. Sigmund Freud, creador de la psicología. Igual, hoy hasta se estudia eso. José Mujica, expresidente de Uruguay. También, para muchos inteligente, curiosamente ni siquiera por lo que hizo, sino por otras cosas. Son ejemplos de personas ateos de las cuales si usted pregunta su opinión popular es, no, y son personas inteligentes. No es casualidad que a la mayoría de los cristianos les dé mayor temor presentarle el evangelio a personas abiertamente ateas porque piensan que no podrán explicarse o porque ellos son muy inteligentes. Muchos tienen temor de evangelizar en general y le dicen, ve a hablarle a un grupo de ateos, da más miedo porque, chuleta, yo no sé cómo explicarle lo que se supone que yo creo. Sin embargo, el adjetivo calificador que Dios en su palabra le da a esas personas no es inteligente, lejos de eso, es necio. Esas personas son necias. Todo el que diga que no hay Dios
es un necio. Y yo lo puedo decir con seguridad porque la Biblia lo dice, no porque yo lo deduje. Necio tiene dos definiciones y vamos a ver las dos, porque las dos tienen relevancia. La primera, una persona falta de inteligencia y de razón, llena de presunción, o sea, que le gusta presumir, o vanidad, arrogancia infundada, vanidad en algo que no tiene. ¿Cómo decir que personas como las que mencioné antes son faltos de inteligencia? Si usted conoce algún ateo, probablemente sea una persona que lea bastante, que sepa de historia, que sepa de economía, que sepa de inclusive de religiones. Parece como que esa definición no va con ellos. Como que saben mucho de matemática, de física, de química y de biología y un pocotón de cosas. Parece que hay una contradicción. ¿Cómo parecen inteligentes? Me parecen inteligentes a mí, pero la Biblia me dice que son necios, faltos de entendimiento, faltos de razón. Y aquí hay una regla para ustedes cada vez que vayan a estudiar la Biblia, para todos. Cuando parezca que hay una contradicción, de que a mí me parece que este es inteligente y tú me dices esto otro diferente, Romanos 3:4 nos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si hay una contradicción aparente, soy yo siempre el que está equivocado y la Biblia siempre tiene la razón. Y órenle a Dios para poder ajustarnos a lo que dice la Biblia y no que la Biblia se ajuste a lo que nosotros queremos creer. Una persona inteligente es una persona con inteligencia, y la inteligencia es la capacidad de entender o comprender. Alguien que entiende y comprende. Entonces los ateos, que son necios, no comprenden y no entienden. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que ellos no entienden o comprenden? Porque aparentemente entienden algo de matemática o algunas otras cosas. ¿Qué es eso que ellos no entienden? ¿Qué es eso que no comprenden? Pues, lo más importante, la vida, el mundo. Ellos pretenden entender lo que no pueden. Ahí está la definición, vanidad infundada, porque presumen que saben, pero no saben nada. Sus definiciones nunca son certeras. Siempre, ellos siempre van a tener que poner el relativismo, porque ellos no conocen los absolutos. Ellos no pueden decir con seguridad, esto no es así, esto sí es así, porque ellos mismos creen en que nada es absoluto, que todo es relativo. Siempre están buscando algo nuevo. Es una característica normal de los ateos. Siempre buscan algo nuevo. Vamos a Hechos 17:21. En ese pasaje Pablo está en Atenas. Él llegó a esperar a Silas y Timoteo que venían de Berea. Y mientras está allá, él ve todo lo que está pasando en Atenas y Pablo comienza a debatir con todo el mundo. Judíos, creyentes, epicúreos, estoicos. Y luego dice que todo el que llegara por ahí. Pablo hablaba bien y era algo diferente a lo que habían escuchado. Lo invitan al Areópago, donde se discutían filosofías, políticas y otras cosas más. Y nuestro hermano, el doctor Lucas, nos dice una de las razones por las que invitaron a Pablo a hablar. En el verso 21 dice, todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Cuando tú no tienes la verdad, tú necesitas algo nuevo. Mientras no la tengas, vas a divagar. Seguirás intentando obtener respuestas sin éxito, perdiendo el tiempo, como en el Salmo 1, como la paja, de aquí para allá, sin rumbo fijo. Hermano, si usted sabe que 2 más 2 es 4, usted va a invertir algo de su tiempo en buscar una nueva respuesta. Es que 2 más 2 es 4, lo dijeron hace como más de 2000 años atrás, cuando, yo no sé, Baldor o alguien por allá hizo esa matemática y lo sumó. Hoy estamos en el 2019, ya 2 más 2 no puede ser 4, debería ser algo nuevo, mucho tiempo siendo 2 más 2 4. Nadie hace eso porque sabemos que es la verdad. La verdad no pierde validez porque sea vieja. La verdad es invaluable, no expira. La verdad es verdad hoy, y si pasan 2000 años más y Cristo todavía no viene, 2 más 2 va a seguir siendo 4 porque es la verdad. Si alguien comenzara a invertir tiempo en eso, sería un necio, un falto de entendimiento, buscando algo innecesariamente.
Por eso los ateos, los que dicen que no hay Dios, son faltos de entendimiento o de razón, porque ellos no entienden el mundo. ¿Y cómo lo van a entender si no tienen la palabra? Y pierden el tiempo. Hawking y Sagan, los que le mencioné, los físicos, perdieron el tiempo intentando descubrir cuál era el origen del universo. Hicieron un montón de teorías. Al final ellos murieron y dijeron, yo creo que puede ser esto, pero puede que sea algo más. No me dijiste nada, no me diste seguridad de nada. Y para que vean la contradicción, ellos dijeron con seguridad, no hay Dios. Yo no sé el origen, yo no sé nada, pero no hay Dios. Eso es una contradicción. Si tú no tienes absolutos, tú no puedes ni afirmar que algo hay, ni algo que no hay. Pero ellos en su contradicción, porque son faltos de entendimiento, hacen afirmaciones absolutas en una cosmovisión relativa, que no tiene sentido. No es coherente. Karl Marx, filósofo, economista y sociólogo, ideó una teoría política sin Dios, porque para él la idea de Dios era necesaria para oprimir a los pueblos y la religión el instrumento. Él visualizó una sociedad utópica y real, perfecta, un paraíso en la tierra, todos compartiendo lo suyo y nadie poseyendo nada. Pero ¿por qué él fue capaz de crear semejante disparate? Porque él no creía en Dios. Por tanto, él pensaba que el hombre era en esencia bueno y que el hombre iba a querer llegar a esa armonía, vamos a vivir juntos sin felicidad. Eso es imposible. Un cristiano jamás podría llegar a esa conclusión política porque sabemos que el hombre es malo. No voy a crear una idea partiendo de una verdad que yo sé que el hombre es malo. No me voy a engañar. La prueba está de que ese sistema no ha funcionado nunca. José Mujica, expresidente uruguayo, líder socialista, seguidor de Marx, al igual que muchos más, ha sido el peor gobierno de Uruguay. El peor déficit fiscal que Uruguay ha tenido lo dio él. Para muchos inteligente porque era humilde, no por lo que hizo, porque era humilde, porque probó la marihuana, porque andaba en bus, porque no tenía carro, pero era un falto de entendimiento, no podía gobernar, era un necio. Ahora, nadie en su sano juicio pone a necios a gobernar. El detalle es que inclusive nosotros a veces no vemos la política, no vemos la escuela, no vemos nada con la cosmovisión cristiana como todos debiésemos verla. Todos debiésemos ver todos los asuntos de la vida a la luz de la Biblia. Freud, creador de la psicología, hoy es famoso, hay inclusive carreras de psicología. Eso antes ni existía. ¿Por qué fue un necio? Porque él quería resolver los problemas del hombre pensando que los problemas venían de afuera. Si tú eres alcohólico es porque tu mamá bebía cuando estaba embarazada de ti. Si tú eres gay es porque alguien abusó o te violó de ti. Inclusive muchos cristianos hoy creen eso. Lo comprobé. Creen que los gays solamente son los que los violaron y los que los abusaron. Eso es falso. El pecado no viene de afuera, el pecado viene de adentro. ¿Y por qué yo sé eso? Porque lo dice la Biblia. Creer que hay una solución en esa metodología de la psicología es querer engañarme a mí mismo. La psicología no sirve porque fue creada por un necio, un falto de entendimiento. Si yo le dijera, yo soy un tonto, un bobo, yo no sé nada, pero vengo a hablar esto, nadie me va a escuchar. Pero eso es lo que hacemos día tras día, escuchando a gente que es falta de entendimiento. Presumen sin base, presumen lo que no tienen, presumen inteligencia y no la tienen. Nuestra opinión debe ser diferente a la del resto del mundo. Y cuando se parezca, vamos a la Biblia a ver por qué pensamos igual. Porque lo que debe diferenciarnos va a ser la razón de por qué pensamos como pensamos. Mucha gente estaba molesta ayer con el orgullo gay. Muchos dicen, lo que pasa es que aquí en Panamá siempre eso está fuera de orden porque aquí todos somos hombres y el homosexualismo está mal. Yo también estoy en contra, pero no por esa razón, porque es pecado. No porque antes no se hacía y ahora sí. Las razones son las que nos van a diferir del resto de las personas y siempre debe ser la Biblia la razón de nuestra opinión. Lo que usted cree debe ser por la Biblia. Si lo que usted no cree no es por la Biblia, hermano, ni me lo comparta, porque no me interesa. Y a nadie, ninguno de nosotros nos debe interesar, a menos que sea basado en la Biblia. La otra definición de necio es, y ambas son verídicas, y para eso vamos a volver a leer el versículo 1, la primera oración. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. La definición es una persona sumamente mala, que causa daño intencionadamente,
que corrompe las costumbres o el orden y el estado habitual de las cosas. Cuando David escribió esto, porque el rey David, nuestro hermano, el rey David, escribió este salmo, en Israel ni en los lugares cercanos no habían personas que dijeran yo soy ateo como hoy. Eso vino con Grecia mucho después. Por eso noten lo que dice el versículo. El versículo dice el necio en su corazón. No lo andaba diciendo en la boca, lo decía en su corazón. No hay Dios. Esas personas de que David hablaba, ateas, no lo andaban diciendo públicamente. El corazón en este contexto es el alma, la mente, resolución de pensamiento y decisión, voluntad e incluso intelecto, donde decidían qué hacer, donde maquinaban sus pensamientos. Podían decir públicamente, yo creo en Dios, pero en su corazón decían, no hay Dios. O en el original dice, no Dios o sin Dios. Estaría viviendo una vida como si Dios no existiera. Aunque lo decían con su boca, Dios existe, pero su vida reflejaría que Dios no existe, para ellos. No es que Dios no exista. En otras palabras más sencillas, esa persona estaría pecando, ofendiendo a Dios, dañando la creación, lo que es la definición. Una persona sumamente mala que solamente quiere hacer el mal y destruye el orden de lo creado. Leamos lo que sigue diciendo hasta el versículo 3, una vez más. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. En la primera oración David dice, el necio, como por allá, ellos dicen eso. Por el resto del versículo 1 y hasta el versículo 3, David se incluye. Ahora él dice, todos. Todos se han dañado, y si es todos, él también está metido en esa definición. Todos se han torcido, todos han querido hacer las cosas feas, desagradables, que Dios no quiere. Todos hacen constantemente lo malo, lo que Dios no ordena, o no hacen lo que Dios ordena que hagamos. Así como desde el principio, comer la fruta que Dios me dijo que no comiera. Tengo 2 mujeres en vez de una. Mato a alguien a pesar de que Dios valora la vida. Dios me dice, destruye todo un pueblo, pero yo percibo la vida de algunos con una buena intención. Vendo a mi hermano, les miento a todos, me enojo con mi hermano, no pongo la otra mejilla que Dios me dijo que pusiera, confío en mis posesiones más que en Dios. Apoyo el matrimonio igualitario aunque Dios me dice que esa no es la familia. Apoyo un candidato político que crea abiertamente una ideología que es abiertamente opuesta a la Biblia. Soy un mal estudiante, me copio, me fugo, no estudio, aunque Dios me dice, sé honesto y trabaja. No me someto a mi esposo, no amo a mi esposa, no oro por mi pastor, etcétera, etcétera, etcétera. La lista puede seguir, hermanos. Si usted no se sintió identificado con ninguna, al final me busca y yo la sigo diciendo, porque hay algunas que seguro lo va a afectar a usted, porque todos estamos mal, todos nos hemos desviado, nadie hace el bien. Y analicemos eso, si nadie hace el bien, si todo lo que hacemos es malo, entonces todos somos necios por naturaleza, todos somos faltos de entendimiento por naturaleza. Todos hemos dicho en nuestro corazón, no hay Dios. Todos hemos sido, y algunos todavía lo son, ateos. Así que es muy probable que aquí haya ateos hoy. Aunque usted no esté diciendo con su boca, soy ateo, lo es si hace todas esas cosas que a Dios no le agrada. Cuando va en el censo, el otro año, si Dios lo permite, le van a preguntar su postura religiosa. Las primeras 2 opciones son, ¿su postura es religiosa o no religiosa? La postura no religiosa es fácil, ateo, agnóstico, escéptico y todas estas otras cosas que no son importantes. La postura religiosa le van a preguntar, sí, una postura religiosa, ¿qué religión es? Católico, bautista, testigo de Jehová, mormón, y usted va a decir, ¿qué ganchito? Luego le van a preguntar si usted es practicante o no practicante. Quiere decir que si usted va a la iglesia, cumple los sacramentos, todos ustedes pudiesen decir, yo soy practicante, yo voy a la iglesia, yo
Me identifico con la religión porque estoy ahí. Pero si alguien no va a la iglesia y dice, no, yo soy no practicante. Yo creo en esas cosas porque me enseñaron eso, pero yo no soy practicante. Hermano, eso no existe. No existe católico no practicante, no existe evangélico no practicante. Si Julio César Deli Valdés, todos lo deben conocer, director de la selección de Panamá, dijera hoy, yo soy futbolista, le van a preguntar, ¿en qué equipo juegas? Y él va a decir, no, yo soy un futbolista no practicante. Esa es una locura, eso es mentira. Usted es un ex futbolista en todo caso, usted no es futbolista ya. Porque lo que te define es lo que tú haces. Si usted creció en la iglesia y va de vez en cuando y dice que Dios existe, y usted se identifica como bautista porque creció en una iglesia bautista o evangélica o lo que sea, pero dice que no es practicante porque usted oraba antes de comer y porque sabía algunas cosas y cuando tuvo un hijo lo fue a dedicar a una iglesia porque eso era importante, y usted es no practicante, usted es un ateo practicante. Porque su corazón dice que no hay Dios. ¿Y cómo yo lo sé? Porque no le interesa hacer lo que Dios dice. Así que usted es un ateo practicante. Esa es su definición. O usted es creyente o usted es ateo. Y los creyentes hacemos lo que Dios dice, los ateos hacen lo que les da la gana. Eso era lo que pasaba en Israel. Muchos de ellos decían, sí hay Dios, pero no me interesa vivir como Él quiera. Yo hago mi forma de Dios. Yo voy a hacer mi becerro. Yo voy a adorar a esos otros dioses. Yo creo en Dios, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Mentira, no crees en Dios. Tú quieres creer en lo que tú quieres. Algo curioso es que David no se excluye. Él se identifica como en esa categoría de esos necios y pecado y todo lo que hacían. El pecado es atractivo, pero es tonto, es estúpido. Y nosotros muchas veces actuamos así y vemos esas consecuencias después. Oye, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo tenías esto? Porque así es el pecado, falto de entendimiento. El pecado es para tontos. La Biblia, la santidad, es para inteligentes. Pero si todos somos tontos, ¿cómo es posible? Bueno, es que Dios te da esa inteligencia, porque ni tú ni yo la tenemos. Así que si usted está aquí, igual es razón para agradecerle a Dios, porque somos un pocotón de tontos que recibimos inteligencia por gracia para poder hacer lo que Dios quiere por gracia, pero que aún así a veces actuamos como tontos, desviándonos de lo que Dios dice para hacer lo que nos da la gana, diciendo en nuestro corazón, no hay Dios. Cada vez que pecamos, decimos en nuestro corazón, Dios no importa. Versículo 2. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. El Señor Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, está en el cielo, en el trono. Él manda, mira desde los cielos para ver quién hace el bien. Porque Él va a juzgar, pero Él no juzga porque Él quiere ser malo y ya, porque Él es bueno. Él dice, ¿quién está haciendo el bien? Vamos a ver si aunque sea uno, para poder darle a ese uno lo que se merece. Y Él evalúa primero, juzga, y resulta que todos quedamos cortos. No hay nadie que haga el bien. Nadie le requiera honrar al Creador como se debe, que le adore como se debe, que lo obedezca como se debe. Nadie normalmente lo quiere hacer, todos somos ingratos. Y eso es preocupante porque no estamos fallando a cualquier persona, le estamos fallando a Dios Todopoderoso. El que quita y pone reyes, el que da y quita, el mundo entero está condenado porque no lo obedecemos. David en primera instancia habla de su contexto, Israel. A eso pasaba en Israel en ese lugar, en ese tiempo. Pablo lo cita en Romanos 3, varios miles de años después, la condición es la misma. Hoy, 2019, 2000 años después, la condición es la misma. No hay nadie que pase la prueba. Nacemos condicionados. Hay solo un camino y por eso era fácil identificarlo. El camino es Cristo. Éxodo 32:8. Bien,
pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de Egipto. Ellos sabían que Dios lo había sacado. Moisés vino diciéndole a Jehová, y ahora ellos dicen, no, vamos a hacernos un becerro, y eso fue que nos sacó de Israel. Ese becerro nunca tuvo allá, nunca tuvo en el desierto, y ahora ese becerro lo sacó de Israel. Si le preguntaban a los israelitas, ellos no te iban a decir, Dios no existe. Entonces, Dios existe. Aquí está. No, para ellos Dios no existía. Querían hacer lo que les daba la gana. Jueces 2:17. Sin embargo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo otros dioses que no existen, y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Abandonar el camino no es un acto de ignorancia, es un acto de rebeldía. Todos creemos en Dios en el sentido que sabemos que existe, pero algunos luchan por suprimir esa verdad, por decir, no quiero que sea cierto, no quiero aceptarlo. Romanos 1, 20 al 23. Porque desde la creación del mundo, desde Génesis 1, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón, tonto corazón, fue entenebrecido, que aún peor. Profesando ser sabios se volvieron necios, creían que sabían, no sabían nada, pasando pena. Así como le decía Jesús a los fariseos, guías de ciegos, no saben nada. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles. Los indígenas hicieron lo mismo, vamos a adorar al sol, vamos a adorar esto. Los chinos, todos hicieron lo mismo. No hay excusa, nadie será juzgado en ignorancia. Dios se ha manifestado a todos, pero todos hemos decidido suprimir esa verdad. La sabiduría que existe, que es real, que solamente hay una, reside en Dios. Salmos 32, 8 y 9. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o la mula que no tienen entendimiento, es decir, que son necios, que son tontos, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Los científicos dicen que los caballos y los burros son inteligentes porque cuando ellos deciden no hacer algo es porque ellos perciben que hay algo malo. Los burros creen que saben y por eso no obedecen a sus amos. Nosotros creemos que sabemos y no obedecemos a Dios y no sabemos nada. Somos burros todos. Creyendo que sabemos y más perdidos no estamos. No seamos ignorantes, hermanos, no seamos necios, no seamos ateos. Seamos sabios, busquemos a Dios. La vida está en Él, el conocimiento está en Él. Fuera de Él no hay nada bueno, no hay nada. ¿A quién iremos? Dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. No puedo ir a un filósofo, no puedo ir a una persona académica, no hay nadie que me pueda dar algo de vida, solo tú. Si ustedes pueden entender eso, de que solo en Cristo hay vida y solo en Cristo hay sabiduría, no anden buscando más nada. Los griegos buscaban cosas nuevas, nosotros no, ya sabemos la verdad. 2 más 2 es 4, ayer, 1000 años atrás y 1000 años después, Cristo es Señor desde Génesis hasta la eternidad. No hay nuevas verdades. Versos del 4 al 6. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor? Allí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. Del consejo del afligido ustedes se burlarían, pero el Señor es su refugio. En esta sección se ven las consecuencias de la condición caída del hombre. Los que andan como si no hubiese Dios, ¿qué más hacen? No lo obedecen, pero ¿qué hacen? Dicen que hacen iniquidad, que devoran al pueblo de Dios,
no invocan al Señor, tiemblan de miedo, se burlarían o se burlan del consejo del afligido. Eso hacen los necios, los faltos de entendimiento, los ateos. Iniquidad es maldad o injusticia grande. No oran, no claman a Dios, devoran al pueblo de Dios. Cuando una nación está gobernada por necios, ateos profesos o practicantes, no tendrán cuidado de los que sí profesan y viven como Cristo ordena. En el tiempo de David, los filisteos, los cananeos, los babilonios, los asirios, etc., todos ellos procuraban hacerle mal a Israel, porque era la nación que representaba a Dios en la tierra. En una cosmovisión atea, o no cristiana, que es lo mismo, no existe el respeto por la vida. La cosmovisión cristiana es la que sí lo entiende, porque ve al hombre hecho a la imagen de Dios. Alguien que no entiende la Biblia no puede ver al hombre hecho a imagen de Dios. Miren todo lo que ha hecho la cosmovisión atea de nuestro tiempo. Cuba, sufrimiento por décadas. Venezuela, la misma historia. Stalin, Rusia, Mao Zedong en China, Hitler en Alemania, son los dictadores que más gente han matado. ¿Por qué pudieron ser tan crueles? Porque no solo mataron. ¿Cómo mataban? Stalin en una ocasión despellejó a una gallina y la hizo sufrir viva y le dice, mira cómo la despedazo, cómo la desplumo y ahora mira cómo le doy maíz y vienen de mí. Así son todos los que tengo aquí. Así él veía a su pueblo. Eso parece inhumano. Pero claro, si tú no crees en Dios, tú no ves al hombre como Dios lo creó. Calígula, Nerón, emperadores romanos ateos, creían en dioses que no existen, no creían en Dios. Manasés, rey de Judá, estaba el rey de Judá, del sur, Jerusalén, donde hubo unos cuantos que hicieron el bien. Fue hijo de Ezequías. Ezequías hizo lo bueno. Pero Manasés, pueden buscarlo en 2 Reyes 21 o en 2 Crónicas 33. Los invito a que lean todas las atrocidades que él hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque pudo derramar sangre, derramó tanta sangre que llenó las inscripciones todas las calles de Jerusalén, de sangre. A su propio hijo lo mató para ofrecerlo en sacrificio a un dios pagano. ¿Por qué hizo eso? Porque no conocía a Dios. Porque si hubiese conocido a Dios, él no hubiese hecho eso. Y hubiese procurado el bien de él, de su familia y de la nación. Pero como no tenían conocimiento de Dios, era un tonto, un necio, un falto de entendimiento. Y esa era la persona que estaba gobernando Israel. Obviamente iba a hacer lo malo. En el versículo 5 dice, allí están temblando de miedo. Esta parte es muy curiosa, porque se ven como fuertes, como malos, como yo soy el que tiene el poder. Pero ahora están aquí temblando de miedo. Y la razón es porque Dios está con la generación justa. Del juicio de Dios no podrán escapar, tienen que comparecer ante Él y no saldrán bien librados. Pero la pregunta que surge de que tengan miedo es, ¿quién tiene miedo de algo que no existe? Muchos padres, yo sé que aquí ninguno en Pacora, le dicen a sus hijos, pórtate bien porque si no viene el cuco y te va a comer. Pórtate porque viene el bicho raro y te va a hacer un daño. Y el niño con miedo va y hace lo que le estén mandando porque tiene miedo, porque el cuco lo va a comer. Él no sabe que es el cuco, pero sabe que es malo y lo va a comer. Cuando ese niño crece y se da cuenta que el cuco es mentira, que es un invento de su papá, y que el papá le diga, ven porque el cuco te va a comer, le dice, el cuco no existe. No me tienes ahí, ya me la sé. ¿Por qué ellos le tienen miedo a Dios si Dios no existe? Porque Dios existe. Y por eso le tienen miedo a Dios. Y se tiemblan de miedo. La traducción en el hebreo es tiemblan de pavor. O sea, es un miedo supremo lo que ellos tienen. Aún en su rebeldía le tienen miedo. Así como los demonios le tienen miedo a Dios porque saben que los va a castigar. Ese miedo lo tienen ellos. Pero con su entendimiento es tan limitado que no les da para entender eso. De hecho nadie, repito, lo tiene. Si usted lo tiene es por pura gracia. Dios existe y está con alguien, con la generación justa, que a pesar de todo eso, esa generación justa no teme, no tiembla de miedo. El miedo de los que están en contra de Dios, los que están con Dios, no tienen miedo.
¿Qué más hacen? En el versículo 6 dice que se burlan del afligido. En esta analogía, el afligido sería el justificado. Se burlan del consejo del afligido. ¿Cuál es el consejo del afligido? ¿Cuál es el consejo? Que el consejo es una palabra, una afirmación que tiene la intención de ayudar a alguien. ¿Cuál es el consejo que nosotros podemos darle a la humanidad? El Evangelio, la palabra. Los ateos, los necios, los faltos de entendimiento se burlan del Evangelio. Salmos 1 lo vimos, son escarnecedores. Eso es lo que hacen. Viven para burlarse. En estos versos hay un contraste. Se habla de un pueblo que invoca al Señor. Ahora hay una generación justa, en la cual Dios está presente. Se habla de un afligido que tiene como refugio al Señor. Al principio eran todos malos, ahora David incluye, hay una generación justa. De ese pocotón de malos, hay unos justos. Dios los justificó. Ellos tienen un refugio que es el Señor. En medio de tanta maldad, Dios le plació tener un pueblo para sí. Versículo 6 dice, del consejo del afligido ustedes se burlarían, pero el Señor es su refugio. El pueblo de Dios va a sufrir. No está exento de pruebas. Otros pueblos lo matan. Otros se burlan de nosotros. Y eso sigue pasando. Las pruebas no son solo para los inconversos. Nosotros pasaremos por muchas pruebas. Los ateos, los inconversos son malos. Nosotros también lo éramos, pero somos redimidos. La maldad es grande y la podemos ver día tras día en el mundo. No nos debe sorprender cuando vemos a alguien que viola a alguien, que una mamá mató a su hijo, que un papá mató a su familia, a su esposa y se ahorcó, que llegó un peladito a la escuela y mató a un pocotón de gente. El cristiano no le debe sorprender eso. Eso le sorprende al que cree que este mundo es bonito, que toda la gente es chévere. Esos que están conectados a esa fantasía ilusoria. El cristiano debe ver el mundo como David lo veía. David veía el mundo como depravado, corrompido hasta lo sumo. Él no veía un mundo bonito, él veía un mundo malo, perverso. Él no podía esperar cosas buenas de los hombres, porque David sabía que los hombres son malos. Eso evitaba desilusiones, él sabía lo que estaba viviendo. Los cristianos no podemos andar engañados como el mundo anda engañado. Esa actitud contra los hijos de Dios va a seguir pasando. Miren un ejemplo de lo que vamos a pasar nosotros con lo que le pasó a los apóstoles. En Hechos 5 de 12 al 18. Por mano de los apóstoles, esto fue que, obviamente, Cristo asciende, ya están predicando y pasaba esto. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y se acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo les tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos de las calles y los tenían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Nosotros tenemos que seguir dando el consejo de Dios, el Evangelio. Unos van a decir, como en el versículo 13, esa gente es buena, pero yo no voy allá. Y así conocen seguramente a muchos que hablan bien de ustedes, pero que no van a ser parte porque no quieren ser parte. En mi trabajo en una ocasión, voy pasando y un muchacho que tenía rato que no veía, me pregunta, me saluda cómo estaba, y en lo que me preguntó por cómo estaba, me preguntó por Carolina, cómo estaba mi matrimonio. Antes de yo responder, otro amigo que me conoce más tiempo en el trabajo me dice, ¿para qué tú le preguntas eso a Nelson? Si Nelson es cristiano, obviamente va a estar bien. A lo que yo entonces me dirigí a él y le dije, bueno, no necesariamente, pero ya que tú crees eso, de que porque yo soy cristiano me va bien en el matrimonio,
¿por qué tú no te haces cristiano y te dejas de quejar por tu matrimonio? Y me dice, no, eso no es para mí. O sea, ni siquiera sabiendo de que supuestamente en su concepción esto es bueno, no lo quiere. Eso es una cosa ilógica. Pero claro que es ilógico. Él está falto de entendimiento. Él no lo puede entender. Yo se lo puedo explicar con dibujos, con palitos, con abaco, con lo que sea. Él no lo va a entender. A menos que Dios haga la obra transformadora en su mente. El otro tipo de personas es los que van a creer. Muchos creían, a pesar de que eran perseguidos, muchos creían. Así que seguimos predicando porque muchos van a creer. ¿Quién? Yo no sé, pero muchos van a creer. Usted siga predicando, hermano. Siga dando el consejo del afligido, el consejo del justo. Finalmente, en el versículo 17, vemos la otra clase de personas que vamos a ver. Gente que nos va a odiar. Gente que se va a placer en hacernos mal. A los apóstoles los metieron presos, a muchos los mataron. Los griegos, después que Pablo habló en el Areópago, se burlaron de él. Es ilógico. Ustedes hablan puras locuras aquí día tras día. Él viene y te habla otra según tu concepción, pero de esa te burlas. No te burlas de ninguna de las otras, de esa, de la verdadera te burlas. ¿No lo entienden? Así que si se burlan de usted por predicar, hermano, es normal. Si lo quieren matar y le quieren hacer daño, es normal. Y si alguien cree, no es normal, pero agradezca a Dios, porque eso es Dios trabajando en usted y en esa persona, a pesar de usted ser un tonto, falto de entendimiento, ateo por naturaleza. Al final del verso 6 dice algo que es esperanzador. Pero, una vez más, los peros de Dios que cambian todo. Pero el Señor es su refugio. El Señor es un refugio de los que aman su ley, de los que le conocen. Dios es nuestro refugio. Dios es real, es grande. No hay manera de estar más seguros que en Él. Salmo 91:2. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Proverbios 18:10. El nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. No nos refugiamos en opiniones, en cosas materiales, en otras ideologías, nos refugiamos en el Señor. A pesar de que nos quieran matar, y posiblemente lo hagan en algún momento, de que se burlen de nosotros, y posiblemente ya ha pasado, a mí me pasa, me sigue pasando casi todos los días, el Señor es nuestro refugio. Aunque parezca que estamos solos, que el malvado prospera, que nos persiguen y nos matan, nuestra alma está segura. Sigamos fieles, hermanos, sin temor a los malvados. Ellos tienen temor, nosotros no. Sigamos dándole el consejo, aunque se burlen. Sigamos dándole el consejo, el evangelio, aunque nos maten. Verso 7. Oh, si de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor restaura a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. David termina de describir el mundo. El mundo que David entiende y que nosotros debemos entender también está lleno de necios, lleno de ateos, lleno de gente mala, corrompida, que hace el mal intencionadamente, que creen que saben y no saben nada, que solamente saben hacer abominaciones día tras día y que la maldad crece y cada vez es peor. Ese es el mundo donde vivimos. Eso obviamente, hermano, es desesperanzador, es preocupante. Pero David, cuando ve todo eso tétrico, ¿a dónde acude? ¿Cuál es la esperanza de David? En el único lugar donde hay esperanza. Él sabe que de Israel viene la salvación. Sion hace alusión a Israel, pero a ese Israel de la promesa, a Jehová, porque de Jehová viene la salvación, de Jehová viene la promesa. Al decir, oh de Sion, es como si dijera, oh de Jehová,
Cuando de Jehová venga la salvación, a Él va. El Señor, su Señor, nuestro Señor, Jesús, es el Señor Cristo. Y Él va a restaurar a su pueblo. Y su pueblo se alegrará. La última oración que dice, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. No es que Israel y Jacob son dos cosas distintas. Es para hacer énfasis. Nosotros hubiésemos puesto, y se alegrará Israel, 3 signos de admiración al final y al principio para decir eso, negrita, subrayado. Los hebreos no usaban negrita en nada de eso, así que lo repetían. Así como decía, desierto, desierto. Bueno, aquí dice, se regocijará Israel, se alegrará Israel. Noten el contraste. Los ateos, malignos, malvados, necios, tiemblan con un temor supremo. El pueblo de Dios se alegra con una alegría suprema de saber que Cristo viene. Eso no es una alegría que no tiene comparación. Y no es el Israel físico que está en Palestina que se va a alegrar, es el Israel espiritual. Gálatas 4:26, bueno, en todo Gálatas Pablo se lo explica, pero dice, ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la física, la terrenal, porque en ella está la esclavitud de sus hijos, al igual que hoy. Pero la Jerusalén de arriba, la celestial, es libre, es nuestra madre. Romanos 2, 28 y 29. Porque no es judío o israelita el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. La circuncisión es la del corazón, porque el corazón es el que se transforma. El necio en su corazón dice, no hay Dios. Y eso es precisamente lo que Dios cambia. Quita tu corazón de piedra, te da un corazón de carne, para que ya no digas más, no hay Dios, y ahora lo reconozcas, y ahora tu corazón dice, sí hay Dios, y ahora tu corazón quiere hacer lo bueno. Ya tu corazón no quiere hacer las abominaciones, ya tu corazón no es bobo, no es tonto, ahora tu corazón es sabio, es inteligente, porque anda en los caminos y quiere andar en los caminos del Señor. Por el Espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual proceden los hombres, sino de Dios. Esa es la diferencia. El necio en su corazón dice no hay Dios. El justo dice en su corazón sí hay Dios. ¿Y cómo se ve? Por lo que hace. El necio hace lo malo, el justo hace lo bueno. El Israel de Dios se va a alegrar tanto que va a ser una alegría que no va a tener comparación. Y solo el hecho de pensar en esa venida de Cristo debe traernos alegría. Romanos 8, 18 y 19. Porque mientras Cristo viene, seguimos pasando otra cosa. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Vamos a sufrir, de eso no hay duda. Usted ya está sufriendo posiblemente, yo estoy sufriendo, todos estamos sufriendo. Pero por poco tiempo, supongamos que viven 100 años. ¿Qué son 100 años comparados con la eternidad? Si vivimos eso. Ayer, con eso del orgullo gay, eso me afecta bastante en el sentido de que en mi trabajo eso se le da mucha predominancia. Es una de esas empresas que salen diciendo que tienen la cultura de inclusión y de eso. Y hay un muchacho que ahora se sienta justo al lado mío, pero desde antes que se sentara al lado mío, siempre teníamos debates con respecto a eso. Siempre quedaba inconcluso, porque él nunca quería aceptar de que no tenía un argumento absoluto para la verdad, todo relativo. Él se sienta al lado mío, pero si usted lo conoce en el trabajo, él pareciera de lo más amable. A veces me compra café, me pregunta cómo está Carolina, cómo va la operación, la recuperación, todo bien. Estuvo conmigo en la universidad, me ayudaba con las tareas y estudiaba juntos. Pero en redes sociales, él se transforma y comienza a atacar y a decir cosas que no son. Cuando llegamos al trabajo, que nos vemos la cara, entonces le digo, ¿qué pasó? Dice que no, tú sabes que al final quiero suavizarlo. Yo digo, pero tú me dices una cosa en las redes y acá es otra. Y eso es constantemente. La gente a veces sabe que soy cristiano y van a mi puesto a preguntarme porque saben que yo le voy a decir que yo eso está mal. Así que eso es algo diario.
Oren por mí. Y eso, hermano, va a continuar. Y aunque puede sonar a veces tedioso y cansón y frustrante, ¿cuántos años yo voy a vivir? Yo no sé si yo llegue a los 100, yo lo dudo. ¿Qué es este sufrimiento? No es nada. Cuando yo me acuerdo de que esto no es el fin, de que hay algo más allá que mi muerte, y es que Cristo viene, y eso me da paz, me alegra, porque ahí sí se va todo el problema, se va todo el sufrimiento, toda la abominación, la maldad, se va. Cuando Cristo venga todo va a ser perfecto, sin pecado, incluido yo. Él es nuestro refugio. Hermanos, si cuando usted piensa en la venida del Señor, usted no se alegra, si eso le da temor, si usted se asusta cuando a Cristo viene, chuleta, una película de fin del mundo, me da miedo, o yo le digo, Señor, tú sabes, todavía no. Yo recuerdo, soy culpable de esto, cuando yo era adolescente, yo decía, Señor, no venga hasta que me case, yo quiero casarme, fuera de orden. Como si el matrimonio fuera mejor que Cristo viniese. No hay nada en esta tierra mejor que Cristo. Si usted todavía ve algo en esta tierra mejor que Cristo, digno para que todavía no venga, hermano, considérelo. Salvo que sea como Pablo, que usted no quiere que venga porque quiere seguir predicando, gloria a Dios. Pero si usted lo que quiere es porque quiere lograr algo personal, algo mundano, no hay nada que sea mejor que Cristo. Y que Cristo venga debe ser nuestro anhelo, debe ser nuestra esperanza. No podemos hallar esperanza en ninguna otra persona porque son malas. No solo son malas, son tontas. No entienden. Y ni siquiera en otros cristianos porque igual todavía hay parte de esa necedad en nosotros. De vez en cuando nosotros mismos actuamos como necios, como ateos. Y nos buscamos las consecuencias que peor, porque ahora ya sabemos. Hermano, vayamos a Cristo. Él es la fuente de sabiduría. Él es nuestro refugio. En tanta maldad, Él es nuestra esperanza. Él es nuestra salvación. Cuando comencemos a ver el mundo con los anteojos de la Biblia, con la cosmovisión cristiana, es lógico que primero nos desalentemos. Pero una vez veamos eso, con esos mismos anteojos, miramos a Cristo y no vamos a ver a un maestro más, a un profeta más, a un buen hombre o a un líder revolucionario. Cuando veamos a Cristo, vamos a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios único y real que existe, a nuestro Salvador. Y hermanos, así como cuando Esteban lo estaban aprediando, eso va a ser glorioso. Ver eso, que Él venga, va a ser de paz. Y aún en medio de las piedras y del dolor, Cristo va a estar ahí, te va a dar esa paz. Cristo es nuestra esperanza, nada más. Si hoy su esperanza no era Cristo, deje eso, deje de ser tonto y venga a Cristo, porque es lo más inteligente que puede hacer en su vida, lo más lógico. Lo único bueno que va a poder hacer es arrepentirse de sus pecados. Y si usted ya confía en Cristo, hermano, sigámonos arrepintiendo de cada vez que nos vamos, que nos desviamos un poquito y volvamos a Él. Él es todo para nosotros. Y si no lo es, debe serlo todo. Que Él sea nuestro todo. Oremos.